Hola, ¿cómo están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a un video más aquí en este canal de Hablemos. Y bueno, pues hoy estoy finalmente reuniéndome con Steven hasta Costa Rica. Nos ha costado, bueno, de mi parte un poco de trabajo con la cosa del trabajo, el tiempo, para poder coincidir con la hora, pero finalmente hoy ya se da esta reunión y estoy muy animada de escuchar tu historia. Steven, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Maris, mucho gusto. Saludos desde Costa Rica. Como bien dices, mi nombre es Steven. Este, Tengo 46 años actualmente y fui miembro de la iglesia 43, ¿verdad? Eh, Me encantan mucho sus videos. Creo que son videos muy humanos donde las personas externan sus sentimientos, ¿verdad? No tanto desde un punto de vista como lo hacen otras, páginas o canales en YouTube que son también muy buenos, muy doctrinales, pero este me gustó mucho porque es más humano. Ujú. Usted puede externar sus sentimientos. Correcto. Sí, muchas gracias, gracias. Yo estoy muy animada de platicar contigo, que nos cuentes. Y pues ahora sí que este canal o este espacio es abierto, entonces, ¿a ti cómo te gustaría comenzar con este video? ¿Qué te gustaría compartir primeramente? Bueno, yo voy a poner el caballo delante de la carreta. No voy a empezar con el caballo delante, la carreta delante del caballo, perdón. ¿Por qué? Porque voy a dejar mi historia al final, porque yo sí quisiera hacer un disclaimer antes de iniciar, deseo hacer una aclaración, y es decir que yo no tengo nada en contra de la iglesia. Para mí la iglesia es una organización, es una empresa, es una corporación muy grande, rankeada en uno de los primeros lugares a nivel mundial, de cómo funciona como una empresa, ¿verdad? Los líderes y los miembros de la iglesia son mis amigos. Yo no tengo ningún problema con ninguno de ellos, ¿verdad? Al punto de que a pesar de la decisión que tomé, debo decir también que ya yo solicité la eliminación en nombre de los registros de la iglesia, ya mandé mi carta correspondiente, el obispo se comunica conmigo cada mes y me da una actualización de cómo va el proceso y por ende tomé la decisión de participar en tu programa porque no consideraba congruente el venir y externar mis sentimientos en relación a ciertas cosas de las cuales no estoy de acuerdo con la iglesia, siendo miembro aún de la iglesia. Pero esa es mi forma de verlo, ¿verdad? Entonces yo tomé la decisión de primero hacer ese proceso y después participar en este tipo de eventos, ¿verdad? Yo lo único que estoy haciendo es ejerciendo mi libre voluntad, ¿verdad? Te reitero que mi obispo, mi presidente Estaca, son hombres puedo decir con todas las letras que son hombres de Dios, son hombres buenos. El issue mío o la inquietud o con lo que yo estoy un poco inquieto es con los líderes de la iglesia en Lago Salado, el profeta, sus dos consejeros y el quórum de los 12 apóstoles, ¿verdad? De ahí para abajo, incluso los 70 del primero y el segundo quórum pues son personas que trabajan para la iglesia, pero los tomadores de decisión, ahí es donde está, desde mi punto de vista, el problema. Y debo iniciar, después de haber hecho este disclaimer, diciendo que yo tuve la oportunidad de servir en varios cargos de la iglesia. Primero, pues serví una misión de tiempo completo en Nicaragua. Tuve la oportunidad de trabajar con dos presidentes de misión. Yo casi no estuve en el campo, yo estuve 6 meses solamente. De esos 6 meses tuve la oportunidad de estar con un norteamericano, con un argentino, porque en aquellos años, yo serví en el año 1997, en 1998, no habían estacas. Y yo me fui a la misión ya un poquito mayor, como a los 20 años, y yo he estudiado casi 3 años de derecho. Y el presidente de misión, el norteamericano, me dijo, bueno, yo ocupo que usted me ayude a ver toda la parte legal, yo no tengo tiempo, aquí no hay estacas, tenemos que capacitar. Entonces, por ahí, pues tuve la oportunidad de estar con ellos dos. Tuve la oportunidad de tener acceso en aquellos años al Elder Packer, que era el encargado, el apóstol encargado para esta área de Centroamérica. Entonces, yo hablaba mucho con él. Tuve la oportunidad de recibir al presidente Hinckley 2 veces en Nicaragua, de almorzar con él, conversar con él, de decir qué es lo que usted quiere, cuál es la visión, hacia dónde vamos, ¿verdad? Yo era muy joven, yo realmente pues nunca me había cuestionado muchas de las cosas de la iglesia. Después de eso tuve la oportunidad de regresar a Costa Rica, ser secretario de estaca,
de dos presidentes de estaca. Después de eso, consejero de un obispo, consejero de otro obispo, maestro de instituto y miembro del sumo consejo. Eso me permitió ver desde adentro, desde la estructura como tal, el desarrollo de la iglesia antes del Internet y después del Internet, porque realmente el Internet es un cortaaguas en el desarrollo de la iglesia y es cuando la comunicación se hace más masiva. Entonces, tanto los miembros de la iglesia como los no miembros de la iglesia van conociendo mucho más de la iglesia. Entonces, como te dije, voy a poner la carreta delante de los bueyes y voy a decir qué fue lo que a mí me inquietó. Yo venía un poco decepcionado porque yo veía que la iglesia no estaba teniendo un desarrollo óptimo, al menos en mi país, en Costa Rica y en América Latina, porque la gente se bautizaba y no se quedaba. La retención ahorita es prácticamente de un 1 o un 2%, ¿verdad? No se bautizan costarricenses, solo se bautizan extranjeros y yo, como tenía acceso a estos líderes, yo venía conversando con ellos y les decía, vean, estoy haciendo análisis de datos, la curva es completamente descendente, el mensaje no está llegando. O sea, el mensaje no llega, hermanos, algo está pasando. El mensaje de conversión no llega. Tratábamos de pelotear a ver dónde estaba el problema y demás, pero ya yo veía que la forma en la que los líderes de arriba trataban el asunto no era la mejor. Para febrero de este año salta la noticia de la sanción de la SEC a la iglesia por $5 millones por ocultamiento de formularios que ellos no reportaron. No fue que la iglesia evitó pagar los fees de los taxes, de los impuestos, sino que ellos no presentaron un formulario que se llama el F13. El F13 es para que la organización eclesiástica le diga al gobierno de los Estados Unidos de cuánto es su patrimonio. A raíz de esa noticia, yo agarro la noticia, se la paso a la presidencia de Estaca y les dije, oh, está pasando esto. Ellos me dijeron, primero que todo, ni lo habíamos visto. Segundo que todo, la iglesia es muy ordenada con la plata, yo no creo que eso sea un problema. Entonces, ahí es donde a mí me entra ya el gusanito y yo dije, esto se acabó, yo voy a empezar a investigar, porque a mí no me gusta, yo siento, hay un instinto humano que a mí me decía, aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Nunca, Damaris y audiencia que nos escucha, yo nunca había estudiado nada en contra de la iglesia. Yo siempre había sido respetuoso. Y digo en contra de la iglesia porque así le llaman los miembros de la iglesia, porque la verdad no es que la gente hable en contra de la iglesia absolutamente nada. Simplemente la gente da información, pero yo bloqueaba esa información. Entonces, como tengo acceso, trabajé 10 años para puestos de bolsa en Costa Rica, entonces yo accesé y yo dije, tengo mis contactos, en las bolsas de valores y demás, y yo dije, ustedes me pueden ayudar, por favor. Yo quiero entender en qué consiste esta multa, ¿verdad? Y voy a empezar por ahí. La multa de los $5 millones hacia la iglesia se dio porque la iglesia creó 13 empresas ficticias en donde los presidentes de cada una de esas empresitas eran trabajadores del edificio de la iglesia. La iglesia viene haciendo esto por hace 20 años, eso no es de ahorita, desde hace 20 años, a sabiendas de la primera presidencia, ajá, y el quórum de los 12, porque la primera presidencia es la que firma sus documentos. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Entonces yo pregunté, ¿cuál es el objetivo? Bueno, muy fácil. La misma iglesia no quiere que sus propios miembros sepan el patrimonio. ¿Cuánto vale la iglesia? Hoy día la iglesia vale $170 billones. Solamente en títulos valores, o sea, solamente en lo que ISAMPEC tiene como administración, como puesto de bolsa y fondos de inversión, sin meter el otro rubro de activos, capillas, templos, terrenos y demás. Se cree que ya es casi $1 trillón lo que vale la iglesia. Eso es demasiado dinero. Entonces yo me molesté y yo dije, ¿cómo es posible que si los miembros dan su diezmo, no quieran cuánto vale la iglesia? Porque claro, entonces usted ya empieza a cuestionar. Usted dice, bueno, un momento, pero entonces
¿por qué ahora mandan tan poquita plata para las actividades? Porque eso se hace por presupuesto para organizaciones. ¿Por qué cuando se tiene que ayudarle a un pobre que le ha dado los diezmos y que perdió su trabajo o está enfermo o estuvo en pandemia o lo que sea y no tiene con qué comer, tienes que llenar 3 hojas, pasar por 3 entrevistas, su quórum de élderes, su sociedad de socorro, su obispo, cuánto pero le ponen para que le den $100 después de que él te dio en diezmos casi $5,000 en un año? O sea, no, no es compatible. Entonces yo dije, esto no está bien. A raíz de eso, empecé a investigar la historia de la iglesia, cosa que nunca había hecho, y me encuentro con ciertos temas, Ujú. pero Bueno, no voy a... antes de continuar, a mí me gustaría hacer énfasis en eso que mencionas, porque a pesar de que algunos miembros sí se han enterado de esta multa, muchos como que se alegran de lo que estás aquí tú mencionando, ¿no? Del valor o de, digamos, el patrimonio que la iglesia tiene. Y ellos lo ven de una manera como positiva, ¿no? De decir, ah, qué bueno, o sea, la iglesia sí, pues está dando frutos. Bueno, ese tipo de frutos, porque como bien dices, en cuestión de membresía o de retener miembros, pues no tantos frutos, ¿no? Pero en ese sentido, entonces, yo creo que está muy bien, ahora sí que enfatizar eso que dices, ¿no? De, ok, está bien, la iglesia tiene tanto, entonces, ¿por qué les da tanto pesar ayudar o por qué se tiene que hacer todo una serie de requisitos para que puedan ayudarle a algún miembro o por qué hay miembros que realmente la pasan muy, muy mal y sobre todo en nuestros países latinoamericanos? Porque bueno, yo viviendo en Estados Unidos, yo me daba cuenta que había otros fondos, fondos extra para ayudar a sus miembros. Y había personas que, o sea, les pagaban de plano cosas que no precisamente eran necesidades, ¿no? Eran ya parte de, pues sí, de lujos o de, sí, no sé, para distraerse y cosas así. Entonces, bueno, eso me llama la atención. ¿Tú qué opinas o qué le dirías a las personas como que para que tal vez tú des tu punto de vista así bien de por esta razón a los miembros les debería de interesar y les debería de importar eh, o tal vez indignar posiblemente el, el ocultar el patrimonio que tiene la iglesia? Claro, esto es un juego de números y que dicha que haces la referencia. El año pasado se dio el informe de ayudas de la iglesia y se dijo que la iglesia aportó $32 millones en ayudas. Lo que pasa, y esto salió en Más Fe, diciendo la iglesia hizo la ayuda más grande que una iglesia ha hecho en la historia por $32 millones. Eso no es cierto. Si nosotros agarramos esos $32 millones, tenemos que saber que ahí están metiendo las ayudas de los presupuestos que están mandando a los barrios y eso la gente no lo sabe. Mm, ujú, Entonces eso infla el monto. claro. Ujú. Mm, Después, y deseo aclarar, yo no estoy diciendo que la iglesia no ayuda. Claro que sí. Ujú. Pero ¿cuál es el tema? Que la proporción del valor de la iglesia a lo que la iglesia da es, desde mi humilde punto de vista, es una limosna prácticamente, porque no hay una relación entre el patrimonio y la plata. La iglesia tiene el poder económico para donar un hospital para el cáncer en cada país de Latinoamérica con todos los equipos necesarios y hasta el equipo médico. Ujú. Y hasta el staff de doctores. Porque yo hice ese estudio y la iglesia no lo hace. ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil sacar $32 millones, revuélvalo con ayudas humanitarias y demás, ¿verdad? Pero hay personas, incluso muchos artistas que han dado muchísimo más dinero que la iglesia con sus fundaciones. Y eso los miembros no lo saben. Lo que pasa es que eso hay que investigarlo de una manera neutral, no con el corazoncito de que yo soy miembro y voy a defender la iglesia, porque desde ya la opinión va a venir viciada. No. Entonces, actualmente, después de que yo fui consejero de uno de los obispos, la iglesia habilitó en el sistema por cada organización auxiliar que se le llamaba antes, mujeres jóvenes, hombres jóvenes y demás,
ayudas para actividades. Entonces yo le dije al obispo, obispo, ¿por qué la iglesia está activando este botón en el presupuesto? Ajá, porque en el sistema usted va metiendo todas las donaciones cada domingo para hacer el cierre y ir a depositar al banco. Pues entonces, ¿para qué están abriendo eso si ellos quieren que sea yo el que le pague la actividad a los hombres jóvenes porque hay que ayudar? Entonces estamos siendo como las otras iglesias. Entonces ya no hay presupuesto como tal. Y el presupuesto que venía era un presupuesto bajísimo, de casi, qué sé yo, $500 para un trimestre para toda la sociedad de socorro. Eso es muy poquita plata. Entonces ahorita estamos viendo a las hermanas poniendo de su dinero para hacer las actividades. Una iglesia que vale $1 trillón. No. ¿Cómo es posible que los misioneros aquí estén? Que sus misioneros estén, eso es algo que a mí me duele, porque son muchachitos jóvenes que dejan sus hogares, no tienen dónde comer. Entonces tienen que estar coordinando con las hermanas de la Sociedad de Socorro. Miren, no tienen dónde comer, por favor, hermanas, ayúdenos, por favor. Entonces yo digo, ¿dónde está el poderío económico? Ajá, y esto lo cito solo como un ejemplo, de que la iglesia no tenga, diga, tomen, elders, este es el presupuesto, desayuno, almuerzo y cena. Este es el presupuesto, compren comida o vayan a un restaurante con un precio moderado y alimentense ahí, porque no lo hacen. Claro. Me explico. Entonces, hay muchas preguntas que un miembro sensato se hace porque están a la vista. ¿Sabe qué otro recurso recortó la iglesia? Las personas que trabajaban limpiando las capillas. Habían muchas hermanitas que no tenían trabajo, que se beneficiaban de eso, iban, limpiaban las capillas. No, ahora que cada capilla limpia su capilla. Entonces recortaron eso del presupuesto. Pero lo que los miembros no se fijan es que un obispo de una unidad aquí en Costa Rica me contó que su capilla la han pintado 3 veces y que cada pintada ha valido casi $20,000. Entonces si hay plata para eso. ¿Para qué? Para que el contratista y demás, no me consta, pero sí hay mucho ruido de que por ahí se bañan en dinero. Entonces, estas cosas uno las sabe cuando usted es neutral y cuando usted investiga. Voy a citar otro ejemplo, el City Creek. El City Creek. Estimada Maris y estimados audio oyentes que nos escuchan en este momento, ¿cómo es posible que el City Creek, que es un mall que está en el puro centro del lago Salado, que va a dar cara al templo en Salt Lake, que está en todas las manzanas, que está cerca del centro de conferencias del José Smith Memorial, de las oficinas administrativas de la iglesia, costó $3,500,000,000? Entonces quiere decir que ahí están los diezmos de las personas. Eso generó que un norteamericano demandara a la iglesia porque él donó $5 millones para ayudas humanitarias. Ajá, pero la iglesia lo desvió la plata para ese mall. Entonces él dijo, no, un momentito, yo estoy dándole a ustedes la plata para otra cosa. Yo no se la Claro, di para que hicieran los mall. Y que exacto. Monson llegara y que abriera el mall diciendo, let's go shopping. O sea, un profeta del Señor diciendo, let's go shopping y vamos a comprar. Y es un mall donde se vende alcohol, donde se vende café, donde se abren los domingos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una disonancia cognitiva. Ahora vámonos a la doctrina. ¿Qué dijo el maestro de maestros cuando estuvo en la tierra? Las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Mm? Eso dijo el maestro. Yo no entiendo para qué quiere tanta plata el maestro cuando venga en su segunda venida, porque él no ocupa la plata, él tiene acceso a cómo alterar la materia. Él creó todo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué él quiere tanta plata? Yo para poder opinar sobre un tema, yo tengo que prepararme y tengo que ver estadísticas y números. Vámonos al año 2015. ¿Qué pasó cuando se da la fuga de la información de la posición de la iglesia en cuanto a los hijos de personas LGTBIQ+? Ajá. ¿Qué pasó? No se pueden bautizar los niños que tengan como papás LGTBIQ. 2,000 personas firmaron la carta para salirse de la iglesia en ese momento, solo en Estados Unidos. Ujú. Entonces, la fuga de miembros que hay actualmente en la iglesia es la más alta desde los tiempos de Kirkland, porque esto es masivo. Esto es masivo. Hace falta ponerse a investigar un momento para ver
de que la fuga de miembros de la iglesia durante la pandemia y después de la pandemia fue masiva. Le voy a dar números, porque estoy tratando de hablar con números para no dar una opinión, no. Solamente en mi estaca, que se llama X, para no decir cuál es, mi presidente de estaca en ese momento estaba muy preocupado y yo era su secretario en ese momento y nosotros veíamos las estadísticas, casi 3.000 personas se fueron de la iglesia, solo en mi estaca. Sí, ayer me enviaron un video porque con eso de las fiestas patrias en México, pues en las capillas se hacían esas fiestas, ¿no? Y mandaron un video de cómo estaban ahí reuniendo y, híjole, súper vacío. Y fue algo que comenté, dije, oh, ni siquiera ya para la fiesta de independencia, No, se junta la gente, o sea, súper vacío, sí. no. Entonces, ahora, ¿cómo hay que amarrar, cómo amarra esto con la parte del dinero? Bueno, muy sencillo, de que a usted, lastimosamente y con el dolor de mi corazón, la iglesia que yo amé, respeté y representé y defendí mucho tiempo, tuve que llegar a la conclusión que te venden tu salvación. Si usted no paga su diezmo y usted no ayuda a que esas arcas sigan creciendo en un valor económico, usted no puede entrar al templo y por ende no puede entrar al reino celestial. Cuando yo era consejero del obispo y yo hacía entrevistas a los hermanos para poder que adquirieran su recomendación para el templo y después mandarlos a la entrevista con la presidencia de Estaca, yo notaba algo, yo notaba mucha culpa, ¿verdad? Yo notaba mucha culpa y culpa por cosas que eran sin sentido. ¿Verdad? En especial la parte de los diezmos. Es que estoy atrasado, es que estoy atrasado. Entonces yo le decía, hermano, es que el Señor no le importa su dinero, al Señor le importa a usted, ¿verdad? Pero yo sabía en mi corazón que eso, desde un punto de vista técnico, operativo, no era cierto. Pero yo decía, que revienten con la estaca, pero yo no me voy a echar la jáquima encima y el problema encima de decirle a una persona, Damaris, usted no le voy a firmar su recomendación para el templo porque usted ahorita no es 100% pagador. Yo no puedo ser, o sea, yo no tenía el corazón para hacerlo. Ujú. ¿Qué pasó? Después yo me los topaba, me los reventaba en la capilla y me decían, ay, hermano, me reventaron en la estaca porque yo tengo que estar Mm. al día. Pero ya yo me quitaba el problema encima. Entonces, el tema aquí es, tenemos que comprender que la iglesia es una corporación. Por eso cuando usted paga su diezmo, ajá, en la boleta nueva de diezmo, hay un disclaimer abajo que dice, la iglesia utilizará los fondos que usted está poniendo acá como mejor le parezca, ¿verdad? Con los objetivos de la iglesia. Es el espíritu, no lo estoy diciendo textual, pero ese disclaimer la iglesia lo puso debido a las demandas que ha recibido porque la gente da plata para una cosa y termina en otra. Exacto, ese es el punto. Entonces, Ujú. entonces yo quiero hacer un llamado a los hermanos para que cuestionen. Vean, yo aquí no estoy para que la gente se vaya de la iglesia. A mí eso no me interesa. Ujú. Eso es lo que a mí menos me importa. Yo simplemente estoy dándoles un punto de vista objetivo, con números, con estadísticas, con puntos y comas, para que ustedes tomen una decisión y que cuestionen. Entonces, a mí me gustaría que hagan el siguiente ejercicio. Vayan donde su obispo y díganle, obispo, usted sería tan amable, usted me podría dar quiénes son los beneficiarios finales de los activos que tiene la iglesia en el portafolio en Wall Street. A ver qué le va a decir su obispo. Porque usted tiene derecho, estimado video oyente, a pedir esa información. ¿Lo ha pedido usted? Si usted no lo ha pedido, hágalo. Y yo quiero que usted observe la respuesta que usted va a tener. Esa información es confidencial. Y aquí me voy a ir a un hecho histórico. Cuando el presidente Monson estaba a punto de morir, el elder Packer fue a Eisenpeck y fue y les tocó la puerta porque Eisenpeck está en el mismo edificio administrativo de la iglesia. Eisenpeck no está afuera. Está en el mismo edificio donde está el profeta, donde están los apóstoles, donde están las oficinas administrativas. Ahí está Eisenpeck metido. Fue, les tocó la puerta. Ajá. Si el Packer que desea, quiero saber cuánto es el patrimonio de la iglesia. ¿Y qué le dijo a Eisenpeck a Packer? Usted no puede saberlo. Y él dijo, ¿cómo? Si yo soy el presidente en funciones del quórum de los 12. Estoy a un suspiro de ser el presidente de esta iglesia. Y le dijeron, salga de acá. Usted no tiene derecho a saberlo. Ujú.
Díganme, si ese secretismo del valor del patrimonio del reino de Dios no puede ser transparente, discúlpenme, pero eso no es así, desde mi humilde punto de vista. Cada quien lo verá desde diferentes ángulos y todos los ángulos son bien recibidos y todos los ángulos son respetados. Por eso yo quiero que se respete el mío. Para mí, eso fue una falta de respeto al Elder Packer, que le dio mucho a esta iglesia, a pesar de que dijo un montón de tonteras, pero era un señor que había que respetarlo porque él tenía su historia. Uh-huh. Entonces, usted no puede ocultar un patrimonio tan grande, no lo puede ocultar. No, siento que no se debe ser así. Sí, Ahora, no. sigamos dando mandatos con el uso del dinero. ¿Cuántos acres de tierra le compró la iglesia a la reina de Inglaterra antes de morir? Son terrenos de terrenos. ¿Cuántos templos están haciendo ahorita a pesar de que nadie va a los templos? Porque, Damaris, nadie va a los templos. Claro, como ahí también sería preguntarte, ¿no? Porque bueno, a nosotros nos decían que los templos se hacían porque pues la membresía iba a crecer muchísimo, ¿no? Y entonces no se iba a dar abasto y en cada ciudad tenía que haber un templo para que pues los santos fueran allí y se perfeccionaran, pero que digamos, ahí ya pierde la coherencia, ¿no? De no hay miembros, no van al templo y seguimos haciendo muchos, muchos templos. Entonces ahí sería cuestionarte, preguntarte, ¿por qué entonces? ¿Cuál es la razón de fondo de la construcción de templos? Y sigo dando datos porque a mí me gusta hablar con datos y con números. ¿Cuánto vale la alfombra del salón, del salón de la novia en el templo, en un templo pequeño como los que hizo Hinckley? $20,000. Eso vale solo la alfombra del cuarto de la novia. ¿No? Es impresionante. Ahora multiplique eso por todos los templos que se están haciendo. Uh-huh. Ahora, yo me cuestiono otra cosa. Yo quisiera que usted, miembro de la iglesia que nos escucha, usted que sí tiene derecho aún porque ya yo no formo parte de la iglesia, pero los que sí forman parte, hagan esta pregunta. ¿Usted sería tan amable, obispo o presidente de Estaca, de decirme cuáles son las empresas que están detrás de las construcciones de los templos a nivel mundial? ¿Usted podría decirme quiénes son los dueños de esas empresas? Por favor, usted sería tan amable. Porque, estimado miembro que nos escucha, usted tiene derecho a saber. Cuestiónense, abran la visión. No, no es un tema de estar a favor o en contra ni de pelear. No, es que yo voy por fe porque yo voy ciegamente. Tranquilo, vaya, siga ciegamente, no se preocupe, pero yo no. Y el hecho de que yo sí cuestione y el hecho de que yo sí quiera saber, no me hace una mala persona. Claro. Ni me hizo un mal miembro de la iglesia. Me hizo una persona responsable. Me hizo una persona que yo quiero saber a dónde va el dinero de la viuda, dónde va el dinero de la madre que está a duras penas educando a sus hijos y manteniéndolos sola. Yo quiero Exactamente. saber a dónde va el dinero de la abuelita. ¿Sabe por qué? Porque yo tristemente llegué a comprender de que en América Latina lo que ellos hicieron, y con esto continúo con el siguiente punto, después de hablar del tema del dinero, y es que me di a la tarea de investigar otros temas. Me di a investigar a la tarea de investigar temas de doctrina, por ejemplo, y me doy cuenta de la expiación por sangre, me doy cuenta de la segunda unción, me doy cuenta de los problemas que tiene la perla de gran precio, me doy cuenta de los problemas de poliandría y pedofilia que tuvo José Smith, me doy cuenta del nepotismo que hay dentro de los líderes de la iglesia, y aquí hago un paréntesis. ¿Qué es nepotismo? Es la relación que tienen los líderes más arriba de la iglesia, entre los apóstoles y la primera presidencia, con personas que fundaron la iglesia hace muchos años. Por ejemplo, presidente Ballard, que viene de los Kimball, este presidente el Elder Cook, que es nieto él tuvo una tía abuela que fue nada más ni nada menos que la niña de 14 años que se casó con José Smith.
¿verdad? Entonces, muchas de estas personas tienen un ligamen. ¿Quién era Bruce R. McConkie? El yerno de Joseph Fielding Smith. Ajá. Entonces, la iglesia está protegida aún hasta el día de hoy por ese nepotismo. ¿Para qué? Para poder proteger los intereses de la iglesia. Que para mí, estimado oyente que nos escucha y Damaris que me da la oportunidad, es un interés económico. La iglesia no está para edificar la fe a nadie. La iglesia, para mí, es un negocio bien montado, es un negocio piramidal, es un negocio donde arriba están los líderes, abajo está el pueblo manda su dinero, pero esos líderes nunca vienen a ver cómo está su gente. Y aquí quiero ser un ejemplo. Son 12 apóstoles. Tenemos América Latina. ¿Qué le cuesta? Y ayer estaba hablando con mi madre de ese tema aquí en la casa. Yo le decía a mi madre, ¿qué le cuesta a un apóstol agarrar un avión y venirse a un hotel? Porque ellos hospedan en los mejores hoteles. No crea que ellos van a ir a una casa, no, ellos están en los mejores hoteles, con los mejores aviones, con los mejores seguros, con la mejor ropa, con la mejor alimentación y reciben un salario de $120,000 anuales. Eso gana un apóstol, usted, miembro que nos escucha. Ellos no tienen ley de consagración. Es el salario que está reportado ante la SEC en los Estados Unidos. Ellos ganan $120,000 anuales y no es un salario nada despreciable. Ah, es que ellos han abandonado sus carreras para ir a servir al Señor. Pues les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. El Elder Anderson acaba de recibir de la empresa a la que la primera presidencia le permitió seguir siendo socio $900 millones. ¿Dónde está la ley de consagración? Claro, si la primera presidencia sabe que el hombre es platudo, ¿qué le va a decir la primera presidencia? No, pues saque el diezmo de $900 millones. No, Elder, usted continúe siendo miembro de esa junta directiva. Disonancia cognitiva en todo el esplendor entre lo que vemos en la realidad y lo que vemos en la doctrina. Y eso es lo que prolifera en la iglesia. Es una disonancia cognitiva por todos lados. O sea, yo llegué a un punto en el que yo dije, no puedo, por más que quiera, yo no puedo dejar pasar por alto tantas cosas. Es Fíjate que son que demasiadas. hablando de eso del nepotismo, o sea, sí, a mí también me gusta así leer un poco, no irme hacia la historia y todo, pero también me gusta mucho observar lo que pasa ahorita, que es lo que yo puedo ver, y que puedo, digamos, asegurarlo, por así decirlo, y pasa exactamente lo mismo. O sea, yo concuerdo contigo, yo también estoy en ese mismo punto de arriba, o sea, arriba son los responsables y de allí ya los de abajo, mucha gente, sobre todo los líderes locales, obispos, presidentes destaca como yo también, o sea, yo creo que son parte de, no sé, es el adoctrinamiento, es la fe, es que hacen lo que los de arriba les piden que hagan, ¿no? Los veo como hasta cierto punto víctimas de los abusivos de arriba. Pero bueno, sí, entonces, si uno se pone a observar, pasa exactamente lo mismo. Todavía los llamamientos, los trabajos dentro de la iglesia, administrativos, todo queda entre parentesco. Entonces, pues sí, o sea, es algo que pasó antes y sigue pasando ahorita, en Sí, todos los niveles. no, no, y es que tienen que hacerlo para proteger a la iglesia porque son gente que así compran la fidelidad. Pero yo le decía a mi madre ayer, un apóstol, vamos a poner el ejemplo del apóstol. ¿Por qué motivo los apóstoles no vienen a América Latina y dicen, ok, este mes voy a ir a América Central? Una semana voy para Nicaragua, otra semana voy para Honduras, otra semana voy para Costa Rica, otra semana voy para Panamá. Ok, líderes, los quiero a todos. En el centro destaca más grande. Bueno, señores, empecemos a revisar. ¿Qué problemas tenemos? Cuéntenme. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no les importamos, hermanos. Abran los ojos. No les importamos. Porque la agenda que ellos tienen es una agenda laxa, es una agenda simple, es una agenda fácil de cumplir. Entonces, aquí vino el año antepasado, hace 2 años vino el consejero, que era el consejero de presidentes de hombres jóvenes a nivel mundial, que hoy día es 70.
y él vino y yo era consejero de mi obispo en ese momento y fuimos el obispo y yo a esa capacitación. Ese hombre se ha dejado decir unas cosas tan irreales que cuando llegó el tiempo en el que nosotros nos dieron el micrófono para hacer preguntas, yo levanté la mano, tomé el micrófono y le dije, estimado presidente tal, le dije, yo agradezco mucho su visita a mi país, pero quiero decirle con todo respeto que a usted no le informaron de los problemas que tenemos nosotros en este país. Usted a mí me viene a hablar de cosas de fantasía. Usted me está hablando de mi historia del libro de Mormón, pero discúlpeme, eso yo me lo sé. Yo quiero que usted me hable de cómo vamos a hacer con nuestros jóvenes que se están suicidando, de cómo estamos haciendo con nuestros jóvenes que están abandonando los estudios, que si la iglesia nos va a ayudar con algo cuando sus padres ya no tienen dinero para pagarles más sus estudios. Yo quiero saber que usted me hable de cómo voy a hacer con los jóvenes y las jovencitas que están pasando por una depresión. Discúlpeme, presidente, pero usted no sabe nada de la realidad de mi área. Usted está desconectado y se quedó callado. ¿Mm? Después otra hermana se levantó y dijo, sí, presidente, bueno, apoyando lo que dice Steven, yo considero de que, bueno, los líderes estamos trabajando, pero los padres muchas veces no nos colaboran, no los mandan a seminarios, no los mandan a institutos. O sea, nosotros los que estábamos abajo fuimos los que pusimos los puntos sobre las sillas sobre nuestras necesidades. Pero estos señores viven en una burbuja de hay que prepararlos para ir a la misión. No, no me salgas con eso. Eso es más adelante. Háblame de los de 12, de los de 13, de los de 14, de los de 15 años. Me explico. Y eso a mí me molesta, porque eso denota la desconexión que hay entre los líderes de arriba y todos nosotros los plebeyos. Y Pero voy es a que hablar, ahí se ve exactamente eso que dices, no les importamos. no les O sea, importamos. como realmente el miembro no importa, como las necesidades, lo que esté pasando es como eso es a un lado. Tú prepárate porque tienes que servirle a Dios, a ir a la misión, a agarrar más miembros para que den más diezmos y finalmente así, esa es la realidad. Sí, yo No, también vamos a me... ver. Nos están saqueando. Esa es la palabra correcta. Nos están saqueando las finanzas. Lo que a mí me importa de ustedes, usted pague su diezmo íntegro, punto. Así usted se salva, usted arregla todos sus problemas pagando el diezmo. ¿Qué tiene que ver Chana con Juana? Nada. Chana es Chana y Juana es Juana. O sea, ¿cómo yo voy a entrarle a la psiquis de un jovencito que tiene problemas de identidad sexual, ajá, diciéndole prepárese para ir a la misión? Ajá. No, yo quise escuchar algo más aterrizado. ¿Y sabe qué hice? No me quedé ahí en el receso, me fui para donde el 70 de Aria para no decir nombres, y lo llamé y le dije, hermano, venga acá. ¿Quién fue el que le dijo a él? ¿Quién fue el que lo puso al tanto de nuestras necesidades? No, hermano, es que él no preguntó, él no. Entonces, ve lo que yo le dije, ve él de lo que yo le digo a usted, que nosotros no les importamos. O sea, es que Damaris llega al punto en que ya usted se enoja. Y esto va por etapas. Usted primero empieza a dudar, empieza la incomodidad, empieza ya, yo empecé a chocar ya con los miembros, empecé a chocar ya con líderes, empecé a chocar ya una vez me llamó el Elder Suárez porque ocupábamos a prepararle una información de la estaca, mi presidente de estaca en aquel momento, él tenía un trabajo privado, no trabajaba para la iglesia. Yo recibí la llamada y me dijo, ¿usted es el secretario del presidente? Sí, sí, Elder. Mire, necesito que por favor me liste estas estadísticas, las ocupo para hoy, discúlpeme que lo llame ya, lo estoy llamando yo personalmente, le dije, Elder, no se preocupe, yo hoy mismo se lo envío, alisté la información, llamé a mi presidente de estaca, le dije, presidente, ya está la información, Elder Suárez lo llamó a usted, pero eso estaba en un trabajo, me dijo, sí, Steven, yo estaba en el trabajo, qué pena, pero ya la tenés lista, no, mandala así, y la información que le mandé al apóstol era información estadística de números de plata. Es que, ¿por qué? Yo sentí una tristeza en mi corazón y yo decía, ¿por qué él no agarra un avión y viene a ver qué necesitamos? ¿Mm? Si la iglesia es pequeñita, o sea, si la iglesia fuera como la iglesia católica, que son miles de personas en este país, yo le digo, pucha, sí, que se vengan de un cardenal del Vaticano, aquí ya está complicado.
pero nosotros somos un huevito de gente. Ujú. ¿Ah? Sí. Sí. Administrar este pueblo es muy fácil. ¿Mm? Yo pienso Bueno, que como la iglesia ya tiene tanto dinero, ya ahorita lo que se están enfocando es en precisamente pues seguirlo invirtiendo, creciéndolo entre las familias que ya son las beneficiadas. Yo pienso que ya, o sea, en mis épocas cuando yo era mujer joven y todo eso, como había muchas actividades para los jóvenes, o sea, era una cosa completamente diferente a lo que ahorita pues yo veo. Sí había más como esa atención al miembro, a la necesidad realmente personal, espiritual del miembro, ¿no? Pero ahorita sí siento que ya es como, ya tenemos esto, vamos a construir más templos, vamos a seguir con esto, mantengamos esto, este negocio, esto, o sea, ya es una cantidad de dinero que no nos podemos ni imaginar. O sea, así de sí, plano, podemos decir la cifra, pero no tenemos la menor idea de cuánto es. sí, Entonces, pues sí, es triste. Para mí, personalmente, sí, igual que tú, no es que queremos destruir la iglesia, no es que queremos sacar miembros ni nada, pero para mí esto que se está viviendo sí tiene que ver con la caída de la iglesia, porque ya el hecho de crecerla, el hecho de atender barrios, de que sea una comunidad fuerte, de eso ya pasó a un segundo plano o tercer plano, o sea, ya no importa. Entonces, hasta cierto punto sí es como que ya la caída en ese sentido no va a caer por la cuestión económica, porque tienen mucho dinero, pero en otro sentido, pues sí, o sea, está una decadencia en cuanto a los miembros, la juventud, o sea, ya está perdido. Así lo veo no, yo. no. Y a eso que tú bien señalas, podemos agregarle que nuestro clero y nuestros líderes no son líderes entrenados y que agarran a la primer pobre persona ahí y le dicen, usted va a ser el obispo. O sea, yo cuando era secretario de Estaca tuve que entrenar a un montón de obispos que con costos tenían con qué comer. ¿Cómo esa persona va a saber para poder guiar a un joven, para poder guiar a una pareja, para poder guiar a una persona con problemas? Discúlpeme, no tienen. Entonces, yo lo que digo es, usted miembro que nos escucha, ayúdenle a la iglesia, vayan y ayúdenle. Es que, vamos a ver, a mí me da risa. Es que yo al menos yo no estoy enojado con la iglesia. Yo lo que hice fue que yo me salí de un lugar que yo considero tóxico y que me mintió. Ujú. Ujú. Me ocultó información. Ujú. Desde el uso del dinero hasta su historia, hasta su doctrina, hasta un montón de cosas. Vea, este es el día de hoy en que yo tengo 3 meses de destapar y destapar y destapar hasta que me aburrí y me cansé. ¿Mm? Ujú. Hasta saqué información de cómo fue que la iglesia tuvo relación con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, y cómo fue una de las pocas iglesias que pudo predicar, y que un apóstol dijo que el alemán era el idioma del cielo, y que la Biblia en alemán era la mejor traducida, y yo decía, ay, Dios mío, es que esto es increíble. O sea, cada vez destapo más y destapo más y destapo más cosas, porque lastimosamente esto es una iglesia clasista, es una iglesia racista. Yo viví en Nueva York 2 años y nosotros nos reuníamos en el basement de una casa, en el sótano de una casa, y los norteamericanos en una capilla normal, y ellos podían compartirla con nosotros, en la mañana ellos, en la tarde nosotros, pero a ellos no les importábamos. Ellos nos mandaban ropa y nos mandaban muebles y nos mandaban todas las obras de ellos, toda la basura que ellos tenían, la mandaban a nosotros. Basura que para nosotros pues nos servía. ¿Verdad? Te estoy hablando del año 2000. Pero no había esa hermandad. ¿Por qué? Entonces, yo creo que la iglesia va a seguir subsistiendo y me gustaría dar un dato estadístico de proyección en donde dice que para el año 2060, ajá, la iglesia va a quedar como si fueran franquicias pequeñitas. Entonces, lo que están haciendo es que están agarrando las propiedades grandes donde tienen las capillas y las venden. ¿Por qué? Porque la iglesia es un negocio de real estate, la iglesia es un negocio de bienes raíces. La gente cree que ellos hacen esas capillas por amor. No, hermanos, lastimosamente no es así. Es porque ellos tienen que invertir el efectivo en el principal activo que existe y el principal activo que existe siempre será la tierra. ¿Por qué? Porque la devaluación es muy lenta o casi nula en muchas partes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, muy simple.
Cuando la iglesia caiga en muchos lugares, que es lo que está pasando, al menos en Costa Rica, en donde en Costa Rica pueden haber ahorita unas 10 estacas y solamente 4 unidades califican como barrio y a duras penas. Entonces, en mi estaca hemos tratado de unir ciertas unidades o tratábamos de unir ciertas unidades que llegaban 60, 50 personas, 70 personas los más con otras que tenían lo mismo. ¿Y qué dijo el quórum de los 12? No, no vamos a todavía no vamos a unir unidades. Déjenos que sigan yendo a sus unidades. ¿Qué es lo que hacen? Venden la tierra, venden el edificio. Miren, en Estados Unidos están vendiendo un montón de edificios. ¿Cuál es el disclaimer que tienen ellos? Ok, el comprador tiene que demoler el edificio, ajá, y les vendemos el terreno. Entonces ustedes dejan el terreno, pero el comprador demuele el edificio. Entonces, es muy simple, ¿verdad? Entonces, esas cosas, Tamari, son las que yo le digo a los miembros tienen que cuestionarse, tienen que preguntar, ¿verdad? Porque la platita a ustedes les cuesta mucho ganársela. Ajá. Entonces, se la mandan a los gringos para que ellos hagan moles que valen 3.500 millones de dólares. Hermanos, discúlpenme, si eso, o sea, es que discúlpenme, es que no tiene no. O seré yo el que está equivocado. O Pues sea, yo pienso como tú y desafortunadamente, y lo he mencionado en algún otro video, pues nuestra gente latina somos muy crédulos y yo he visto comentarios y escucho comentarios de, no, lo que decías es que yo lo doy por fe, yo se lo doy a Dios y los hombres son imperfectos y ya ellos pagarán y es como... Y pues se respeta también, o sea, si esa es la idea, su idea, pues ahora sí que, pues como dices, cada quien, cada quien. sí, Yo también, sí, yo, no, ya, estoy en ese mismo punto que tú de, después de, bueno, yo empecé con cosas de doctrina igual, ¿no? Y de ahí me desencanté de la iglesia, ¿no? Cosas que yo no sabía en qué estaba metida. Pero a partir de allí, ajá, empiezas a destapar y a destapar, empiezas a ver todo este tipo de cosas y dices, no es posible, o sea, ¿cómo es posible que aceptar algo así? No sé, sí, y duele mucho que nuestra gente latina todavía se deja influenciar, se deja manipular y llega el 70 el apóstol, y es como que, llegó alguien, o sea, le hacen una gran fiesta de que, porque lo ven así, lo ven como un grande, siendo lo que ven, lo ven cuando, alto, claro, güero, con exacto, dinero, y dicen este es el más más, y de más no tiene nada. exactamente.